Imagina que estamos sentados en una sala tranquila, y yo voy a contarte una historia sobre cómo funciona la electricidad en los circuitos de corriente directa. Piensa en esto como si fuera un recorrido paso a paso, como cuando alguien te explica cómo funciona un río, desde el agua que brota en las montañas hasta que llega al mar. Para empezar, hablemos de qué significa corriente directa. La corriente directa es un tipo de electricidad en la que los electrones, que son partículas muy pequeñas que no podemos ver, pero que están en los materiales, se mueven siempre en un solo sentido. Es como si tuvieras una carretera de un solo carril, donde todos los coches van en la misma dirección. Ese movimiento ordenado de electrones se origina porque tenemos una fuente, como una pila o una batería, que empuja a los electrones desde un punto llamado polo negativo hacia otro punto llamado polo positivo. Lo importante de la corriente directa es que nunca cambia de dirección, siempre va igual, a diferencia de la corriente alterna, que sí cambia de sentido constantemente. Ahora hablemos de algunos conceptos básicos que son las piezas del rompecabezas. El primero es la corriente. La corriente es simplemente la cantidad de electrones que pasan por un punto del circuito en un cierto tiempo. Si lo piensas en términos de agua, sería como la cantidad de litros que pasan por una tubería en un minuto. Después tenemos el voltaje. El voltaje es como la fuerza que empuja a los electrones para que se muevan. Si seguimos con la analogía del agua, el voltaje sería la presión del agua en la tubería. Una batería de 9 voltios, por ejemplo, es como una bomba que empuja al agua con una cierta fuerza para que pueda circular. Otro concepto fundamental es la resistencia. La resistencia es la oposición que encuentra la corriente cuando intenta pasar por un material. En la tubería de agua sería como el estrechamiento del tubo. Si la tubería es muy delgada, es más difícil que pase el agua. Si el material eléctrico ofrece mucha resistencia, la corriente será más pequeña. Si ofrece poca resistencia, la corriente será mayor. Cuando combinamos estos tres conceptos, aparece una de las leyes más importantes en electricidad, que es la ley de Ohm. Dicha ley dice que la corriente es igual a voltaje dividido resistencia. Esto significa que si tenemos más voltaje, la corriente aumenta, pero si tenemos más resistencia, la corriente disminuye. Imagina ahora que conectamos una pila de 9 voltios a una bombilla que tiene una resistencia de 3 ohmios. Si aplicamos la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje dividido resistencia. Entonces corriente es igual a 9 dividido 3, lo que nos da 3 amperios. Eso quiere decir que por ese circuito está pasando una corriente de 3 amperios. Sigamos con otro concepto muy importante que es la potencia eléctrica. La potencia nos dice cuánta energía se está usando en un cierto tiempo. Es como cuando hablamos de la fuerza con que cae el agua en una cascada y la cantidad de agua que baja, ambas cosas juntas. En electricidad, la potencia se calcula multiplicando voltaje por corriente. Siguiendo el ejemplo anterior, si la bombilla recibe 9 voltios y pasan 3 amperios, entonces la potencia será 9 multiplicado por 3, lo que es 27 vatios. Esa es la energía que la bombilla transforma en luz y en calor. Hasta aquí tenemos las piezas más importantes: corriente, voltaje, resistencia y potencia. Ahora demos un paso más y hablemos de la resistencia total. En un circuito eléctrico podemos tener varias resistencias, que pueden ser resistores o simplemente aparatos eléctricos como bombillas, motores, etc. La forma en que se suman depende de cómo estén conectados. Si están en serie, es decir, uno después del otro en la misma línea, entonces la resistencia total es simplemente la suma de todas. Por ejemplo, si tienes una resistencia de 2 ohmios y otra de 3 ohmios en serie, la resistencia total es 5 ohmios. En cambio, si están en paralelo, es decir, conectadas lado a lado, entonces la resistencia total es más pequeña que la más pequeña de todas. Para calcularla, se usa una fórmula especial, pero lo importante es entender que en paralelo el camino para la corriente se abre en varios ramales, como si el agua de un río se dividiera en varios canales, y por eso la resistencia total baja. Ahora que tenemos todo esto claro, podemos entrar a una de las leyes más importantes en electricidad: la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta ley fue propuesta por Gustav Kirchhoff, un físico alemán del siglo XIX. Lo que dice esta ley es muy sencillo de entender con un ejemplo. Kirchhoff explicó que si recorres cualquier camino cerrado en un circuito, es decir, si das una vuelta completa, la suma de todos los voltajes que encuentres siempre será igual a 0.
Pongamos un ejemplo. Imagina que tienes una pila de 9 voltios y conectas en serie dos resistencias, una de 4 ohmios y otra de 5 ohmios. Según la ley de Ohm, la corriente que circula por el circuito será igual a 9 dividido entre la suma de las resistencias, que es 9. Así que la corriente es igual a 1 amperio. Ahora veamos cómo se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff. La pila nos entrega un voltaje de 9 voltios. Al pasar la corriente por la primera resistencia de 4 ohmios, la caída de voltaje es corriente multiplicada por resistencia, es decir, 1 amperio multiplicado por 4, lo que da 4 voltios. En la segunda resistencia, la caída de voltaje es 1 amperio multiplicado por 5, lo que da 5 voltios. Si sumamos esas caídas de voltaje, tenemos 4 más 5, que es igual a 9. Es decir, lo que entrega la pila es exactamente igual a lo que consumen las resistencias. Esa es la esencia de la ley de voltaje de Kirchhoff. Otro ejemplo sencillo sería imaginar que tenemos una batería de 12 voltios y 3 bombillas conectadas en serie. Supongamos que cada bombilla tiene una resistencia igual y que la corriente que circula es de 1 amperio. Entonces, la caída de voltaje en cada bombilla sería 4 voltios, porque 12 dividido entre 3 da 4. Si damos una vuelta por todo el circuito, veremos que los 12 voltios que entrega la batería se van repartiendo como 4 en la primera bombilla, 4 en la segunda y 4 en la tercera. Cuando llegamos de nuevo al punto inicial, la suma de voltajes positivos y negativos nos da 0. Lo bonito de esta ley es que siempre se cumple, aunque tengamos un circuito muy complicado. Lo único que necesitamos es elegir un camino cerrado y sumar todos los voltajes que encontramos, teniendo en cuenta los signos, y el resultado siempre será 0. Cuando hablamos de estas leyes y conceptos, no solo nos referimos a teoría, sino a cosas que usamos todos los días. Cuando enciendes una linterna con pilas, ahí está funcionando la corriente directa. La pila entrega un voltaje, el filamento de la bombilla ofrece una resistencia, circula una corriente y la potencia hace que la bombilla brille. Y si pusieras 2 bombillas, verías que la energía se reparte, siguiendo siempre las reglas de la ley de voltaje de Kirchhoff. En resumen, lo que hemos hecho hoy es construir un mapa claro. Empezamos entendiendo qué es la corriente directa y cómo los electrones se mueven en un solo sentido. Después vimos qué significa corriente, voltaje, resistencia y potencia. Aprendimos que corriente es igual a voltaje dividido resistencia y que la potencia es voltaje multiplicado por corriente. Luego hablamos de la resistencia total y cómo se comporta dependiendo de si las resistencias están en serie o en paralelo. Finalmente llegamos a la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que al recorrer un circuito cerrado la suma de todos los voltajes siempre es igual a 0. Y lo comprobamos con ejemplos sencillos de pilas y resistencias. Este recorrido contado con calma podría llevarnos unos 40 minutos si lo escuchas como una narración tranquila, con pausas para imaginar los ejemplos y comparaciones. Y aunque pueda parecer un mundo nuevo, en realidad todo lo que vimos hoy son las bases de la electricidad, y gracias a esas reglas tan simples, hoy podemos tener luces, teléfonos, computadoras y todos los aparatos que usamos en la vida diaria.